Estamos en el segundo domingo de Pascua del ciclo B. Y en este domingo recordamos al Papa Juan Pablo II, que instituyó este segundo domingo de Pascua como el Domingo de la Divina Misericordia. ¿De dónde viene esto? Pues bien, se trataba de una joven monja polaca, María Faustina Kowalska, que fue canonizada en abril del año 2000 y escribió un diario por indicación de su director espiritual en el que se narraba las revelaciones que Cristo Jesús le hizo. Estamos hablando de 1930 y esta monja, que no tenía estudios, falleció en 1938. En definitiva, lo que ella escribe en este diario, que le fue revelado por Jesús, no es nada nuevo. Que Jesús es misericordioso, que Dios nos perdona, que también nosotros debemos ser misericordiosos y perdonar como Él lo hace con nosotros. No importa lo grande que hayan sido nuestras faltas o delitos, no importa el mucho tiempo que hayamos pasado lejos de Dios, lo importante es que Dios siempre nos va a perdonar porque es misericordioso. La misericordia de Dios es más grande que nuestros propios pecados y todos ellos han sido borrados en la sangre derramada por Cristo en la cruz. Algo que enlaza perfectamente con lo que estamos viviendo en esta semana de Pascua. Quisiera traer aquí un poco una noticia, un artículo que he leído estos días en el que se decía que solo el 14% de los españoles era practicante, que había bajado un 25% la práctica dominical en estos últimos 20 años. También se decía en el artículo que solo el 6% de los españoles se declara ateo. Frente a esta estadística, cabe preguntarse, bueno, ¿qué pasa con ese 80% restante? Y la respuesta es muy simple, que este 80%, para este 80% la fe no significa nada. Tal vez muchos de ellos ni siquiera se han planteado la existencia de Dios o simplemente viven como si Dios no existiera. Y es que el gran mal de nuestro mundo actual es la indiferencia religiosa. Es decir, sacar a Dios de nuestra vida. Por eso decía la Madre Teresa de Calcuta, el peor mal de nuestra sociedad es la indiferencia. Y esto nos acerca de alguna manera al Evangelio de hoy, que nos narra ese encuentro que tuvo Jesús con sus discípulos 8 días después del domingo de Pascua. Jesús necesita que sus discípulos sientan su presencia de cara a la misión que les toca. ¿Y qué ocurrió? Pues que en ese día en que Jesús se hace presente a los discípulos, Tomás no está allí presente. Y cuando se lo cuentan a Tomás, Tomás dice, no me lo creo. Si no meto el dedo en los agujeros de los clavos o no meto el dedo en la llaga del costado, no lo creeré. Es un poco la realidad nuestra. Si no veo, no creo. Solo creo en aquello que es demostrable. Pero ¿qué ocurre?
que sucede que Jesús no quiere dejar a Tomás en esa indiferencia. Y de nuevo vuelve a acercarse a sus discípulos ya con Tomás entre ellos. Y al final, Tomás constata la resurrección de Jesús. Y cree en la resurrección y acepta la resurrección de Jesús. ¿Y esto por qué? Pues porque lo ha visto con sus propios ojos y lo ha tocado con sus propias manos. Es entonces cuando Jesús le dice aquellas palabras: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Está claro que ninguno de los que estamos aquí hemos estado físicamente al lado de Jesús. Ni siquiera hemos escuchado sensiblemente sus palabras en nuestros oídos, ni le hemos tocado físicamente. Pero sin embargo, todos los que estamos escuchando estas palabras, creemos en Jesús. Creemos en Jesús como Maestro y como nuestro Dios, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Por tanto, podemos decir que en nosotros se cumplen estas palabras del Evangelio de hoy. Dichosos los que crean sin haber visto. Para Tomás, como para muchos, existe lo que se ve, existe lo que se toca y lo que se demuestra y lo que podemos comprender. Por eso Jesús alaba a aquellos que creen sin haber visto, por encima de los que creen porque han visto y han podido tocar. Yo en esto quisiera aportar algo, y es que esto es un don de Dios inmenso. Poder creer, poder entrar en la fe, es un don de la misericordia de Dios. Tomás se parece mucho al hombre del siglo XXI, a ese hombre tecnificado, que necesita comprobarlo todo antes de creerla. Sin embargo, hay muchas personas humildes, de esas que vienen cada día aquí a la iglesia a ponerse bajo la protección de la Virgen María, que confían en que ella, como madre, va a presentar sus peticiones a Jesús, y que creen firmemente en ese Jesús resucitado, en ese Jesús que responde siempre a sus oraciones y a sus plegarias. Esa gente sencilla que cree sin haber visto, pero saben que Jesús no le falla nunca. Por eso, hermanos míos, para que nuestra fe sea auténtica, no vale solo vivir de emociones, ¿no? La fe se tiene que manifestar en un compromiso que nos lleva a seguir a Jesús poniendo en práctica su mensaje. Porque como bien dice Santiago, la fe sin obras está muerta. De ahí que el mensaje central de este segundo domingo de Pascua es doble: la paz y la misericordia. Sí, hermanos, la paz. La paz a vosotros, dice Jesús. Es la paz interior que se produce cuando te has encontrado con Cristo resucitado. Es la paz que se produce en tu interior cuando te has encontrado con Él y que llena de sentido toda tu vida. Por eso dice el Evangelio que los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Sí, se llenaron de alegría.
hay algo que todavía no tenemos asumido los que decimos que seguimos a Jesucristo, y es su misericordia. Jesús nos perdona, Jesús es misericordioso con nosotros, pero Jesús nos envía a perdonar, Jesús nos envía a no condenar. El Evangelio es misericordia, misericordia. Y Jesús nos llama a ser misericordiosos con los demás. Es el Evangelio de la misericordia lo que Jesucristo nos anuncia, lo que Jesucristo nos trae. Y es a lo que todos estamos llamados a anunciar, la misericordia de Dios. Y lo podemos anunciar en tanto en cuanto tenemos experiencia de esa misericordia de Dios con nosotros. Yo puedo anunciar la misericordia de Dios porque realmente yo soy consciente de cómo el Señor ha sido misericordioso conmigo en mi vida. Nosotros tenemos que ser esos mensajeros de perdón, de aprender a perdonarnos, pero como consecuencia de haber sentido el perdón de Dios. Es decir, somos instrumentos de perdón y de reconciliación para todos porque nosotros hemos sido reconciliados y hemos sido perdonados. Por eso, hermanos míos, en este domingo de la misericordia, en este domingo de la paz, no nos apartemos del gran privilegio que hemos recibido de la fe. Porque para ser testigos de la resurrección, para ser testigos de la misericordia, para ser testigos de la paz, hemos de haber experimentado el don de la fe. Sí, por eso, hermanos míos, no abandonemos este gran privilegio de la fe, porque perderíamos lo mejor que tenemos. Si tenemos dudas de fe, quizás es porque no hemos alimentado suficientemente nuestra fe con dedicación, entrega y búsqueda de Dios. Pero si alimentamos nuestra fe cada día, nada ni nadie nos la podrá arrebatar. Y podremos descubrir a un Dios misericordioso que nos ama en su Hijo Jesucristo. Y esto es lo que corrobora el mensaje de Santa Faustina, que nos transmite de parte de Dios. Ella nos dice muy claramente, pidamos la misericordia de Dios. Según ella, Dios quiere que nos acerquemos a Él por medio de la oración constante, arrepentidos de nuestros pecados y pidiéndole que derrame su misericordia sobre nosotros y sobre toda la humanidad. Santa Faustina recomienda la oración, la confesión frecuente, como un medio para mantenerse en la fe, para mantenerse en el amor y la misericordia. Y ella misma nos dice, pidamos la misericordia, pero seamos misericordiosos, porque Dios nos da la misericordia, pero al mismo tiempo nos pide que nosotros la hagamos presente en el mundo